Hola, muy buena tarde a todos, señor presidente. Buena tarde, miembros de esta asamblea. Me permito hacer de su conocimiento que a continuación, hoy 26 de febrero del año en curso, siendo las 11 horas, se llevará a cabo la novena sesión extraordinaria de Cabildo, misma que será desahogada de conformidad en lo dispuesto en los artículos 47, 48, 49, 49 bis, 52, 52 bis, 69 fracción 9 y 98 fracción 3 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. A continuación me permito hacer mención del orden del día. Como punto número 1 es pase lista, punto número 2 declaración de quórum, punto número 3 declaratoria de apertura de sesión, punto número 4 aprobación del orden del día, punto número 5 lectura y aprobación del acta anterior, punto número 6 lectura, discusión y aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz referente a la modificación de reforma al párrafo cuarto del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 7, lectura, discusión y aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de agricultura sostenible, referente a la modificación de adición del párrafo quinto del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 8, lectura, discusión y aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de sesiones del Congreso del Estado referente a la reforma a los artículos 36, 38, 39 y 46 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 9, clausura de sesión. Antes de continuar, miembros de esta asamblea, señor presidente, una vez más recordarle que la C. Arcelia Gómez Salinas, regidora, tiene permitida su ausencia a esta sesión también, debido a que por ley, por acuerdo de la asamblea, tiene prórroga de ausencia por el caso de alumbramiento. Ese es con cuanto al comentario sobre la regidora. Ahora bien, procederemos a dar el desahogo del orden del día y como punto número 1 procederemos a realizar el pase de lista. C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional. Presente. C. Lilia Mendoza Arellano, síndica. Presente. C. Catalina Cordero González, regidora. Presente. C. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora. Presente. C. Marisol González Escobar, regidora. Presente. C. Uriel Hernández Romo, regidor. Presente. C. Viridiana Martínez Grer, regidora. Presente. C. Juan José Sánchez Castañeda, regidor. Presente. C. Víctor Manuel Icona Gallego, regidor. Presente. C. Floro Guzmán España, regidor. Presente. Bien. Señor presidente y miembros de esta asamblea, les informo que existe quórum legal para poder llevar a cabo la presente sesión, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán validez. Ahora bien, procederemos a desahogar el punto número 3, que es la declaratoria de apertura de sesión, por lo que solicito al señor presidente pueda hacerla y respetuosamente nos pongamos de pie. Buenos días, integrantes de la asamblea. Hoy 26 de febrero del año 2025, siendo las 11 horas, se llevarán a cabo los trabajos de la novena sesión extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se han organizado los trabajos bajo el orden ya establecido. Es todo. Gracias, señor presidente. Continuando con el desahogo del orden del día, en el punto número 4, que es la aprobación del orden mismo, convoco a ustedes, miembros de esta asamblea, pueda hacerse la aprobación del mismo, como siempre, aludiendo a la palabra aprobado, empezando con usted, señor presidente. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal, aprobado. Lilia Mendoza Arellano, síndico municipal, aprobado. Juan José Sánchez Castañeda, regidor, aprobado. Víctor Manuel Icona Gallegos, regidor, aprobado. Floro Guzmán España, regidor, aprobado. Catalina Cordero González, regidora, aprobada. Marisol González Escobar, regidora, aprobado. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora, aprobada. Viridiana Martínez Grer, regidora, aprobado. Uriel de Romo, regidor, aprobado. Muchas gracias, pues les informo nuevamente, señor presidente y miembros de esta asamblea, que el orden del día ha quedado aprobado por unanimidad.
Continuando con el desahogo del orden mismo, en el punto número 5 referente a la lectura y aprobación del acta anterior, el de la voz secretario moderador de la presente sesión, ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, me permito realizar la lectura del acta anterior. Dice así: Municipio de Blanca de Iturbide, Hidalgo, Ayuntamiento 2024-2027. Acta de la 9ª sesión ordinaria. En la oficina de Cabildo que ocupa el Ayuntamiento del municipio de Blanca de Iturbide, Hidalgo, siendo a las 16 horas del día 13 de febrero del 2025, se reúnen los C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional; C. Lilia Mendoza Arellano, síndica; C. Uriel Hernández Romo, regidor; C. Viridiana Martínez Gres, regidora; C. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora; C. Juan José Sánchez Castañeda, regidor; C. Floro Guzmán España, regidor; C. Marisol González Cubar, regidora; C. Víctor Manuel Licona Gallego, regidor; C. Catalina Cordero González, regidora. Se llevó a cabo la 11ª, perdón, hace un momento parece que dije 9ª, es 11ª sesión ordinaria, misma que se desarrolló conforme al siguiente orden del día. Como punto número 1 fue el pase de lista, número 2 declaración de quórum, número 3 declaratoria de apertura de sesión, número 4 aprobación del orden del día, número 5 lectura y aprobación del acta anterior, número 6 análisis, discusión y en su caso aprobación de la baja de bienes en el caso del parque vehicular de acuerdo a las solicitudes de las áreas con fundamento en los artículos 98 fracción 7 y 10 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Número 7 aprobación a la propuesta del presidente municipal C. Héctor Alejandro Flores Hernández para que el municipio de Blanca de Iturbide, Hidalgo, participe en la guía consultiva de desempeño municipal. Número 8, asuntos generales. Y número 9, clausura de sesión. Como desahogo de la sesión, antes de dar inicio al desahogo del orden del día, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, moderador de la sesión, en uso de la voz mencionó a manera de recordatorio que a causa del nombramiento por ley y aprobación de la actual asamblea, la C. Arcelia Gómez Salinas, regidora, tenía permitida su ausencia a las sesiones de Cabildo por un tiempo determinado, siendo esta la primera de ellas. En el punto número 1 se revisó el pase de lista, encontrándose presente la mayoría de los integrantes del ayuntamiento, como a continuación se describe. C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, estuvo presente. C. Lilia Mendoza Arellano, síndica, presente. C. Uriel Hernández Romo, regidor, presente. C. Viridiana Martínez Gres, regidora, presente. C. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora, presente. C. Juan José Sánchez Castañeda, regidor, presente. C. Floro Guzmán España, regidor, presente. C. Marisol González Escobar, regidora, presente. C. Víctor Manuel Licona Gallego, regidor, presente. C. Catalina Cordero González, regidora, presente. En el punto número 2 se declaró quórum legal, por lo que todos los acuerdos que se tomaron tuvieron validez. Ahora bien, se procedió a desahogar el punto número 3, por lo que se cedió la palabra al señor presidente y procedió a realizar la apertura de la sesión. En el punto número 4 se realizó la lectura correspondiente al orden del día y se sometió a consideración de los integrantes del ayuntamiento, quienes lo aprobaron por unanimidad. En el desahogo del punto número 5, el secretario, ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, moderador de la sesión, realizó la lectura del acta anterior y una vez hecha la misma, pidió a los integrantes de la asamblea pudieran hacer la aprobación de la misma si era el caso, por lo que el acta anterior quedó también aprobada por unanimidad. En el punto número 6, referente al análisis, discusión y en su caso aprobación del proceso de baja de bienes y en el caso particular del parque vehicular de acuerdo a las solicitudes de las áreas del ayuntamiento con fundamento en el artículo 98, fracción 7 y 10 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario general y moderador de la sesión, dio a conocer las áreas y los bienes que requerían las áreas para realizar los procesos para dar de baja en las mismas, como se menciona a continuación. Por parte del área de seguridad pública, se los solicitaron las bajas de los siguientes vehículos con las siguientes características. Con número de inventario 5410200020, fue una patrulla con descripción Nissan NP300 doble cabina típica TMAC audio, con el modelo 2014, marca Nissan NP300, año del vehículo 2014 nuevamente, número de serie 3N6CD23T EK049423. Como segundo vehículo con número de inventario 5410100008, es una patrulla Nissan NP300 doble cabina con modelo también 2014, la marca en su descripción marca Nissan NP300 y
como modelo también 2014, y número de serie 3N6CD23D7EK082295. Como tercer vehículo con número de inventario 541001000150, en la descripción del vehículo marca una Ram 1500 con modelo 2016, marca Dodge, y con número de serie 3C6JRAAG4GG158513. El siguiente vehículo con número de inventario 5410050001I, con descripción del vehículo motocicleta Eco 6593, modelo DM200, marca itálica, año del vehículo 2021, número de serie 3SCK4EKH1M1026593. También de seguridad pública, como último vehículo, es una motocicleta con número de inventario 5410050002I, modelo DM200, marca itálica, año del vehículo 2021, número de serie 3SCK4EKHTM1031510. Por parte del área de Oficialía Mayor se solicitaron las siguientes bajas de los siguientes vehículos. Con número de inventario, en descripción un camión pipa de agua para el agua potable con número de inventario 54100118I, modelo C6600, marca GMC, año del vehículo 1991, con número de serie 1GDG6HIJ5MU522427. Como siguiente vehículo en descripción es una camioneta Chevrolet Colorado 4x4 con número de inventario 5410200018, modelo 2010, marca Chevrolet, con número de serie 1GCJTDBE5A 6116728. Después de haber hecho mención de lo anterior, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto hizo la aclaración de que algunos de los vehículos mencionados anteriormente eran para poder seguir el proceso de baja para realizar posterior el avalúo de los mismos y poder realizar su venta si así se decidía, y que otros se darían de baja única y exclusivamente de las áreas que lo estaban solicitando para reasignarlos a otras. Por lo que a continuación respetuosamente les pidió a los miembros de la Asamblea se diera el protocolo de aprobación del punto que se estaba tratando, si era el caso. Sin embargo, en uso de la voz, el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, se refirió a los miembros de la Asamblea y les comentó que en algún momento ya les había mencionado el tema de que había algunos vehículos que ya era por demás tener en el inventario del ayuntamiento debido a las malas condiciones en que se recibieron y se encontraban actualmente, mencionando también algunos de los vehículos y algunas de las fallas y malas condiciones en que se encontraban. Tal es el caso de las camionetas descritas en la lista anterior, como son una Nissan NP300 doble cabina, una Ram 1500, una Chevrolet Colorado y un camión GMC pipa del agua, entre otras. Del mismo modo también se refirió a los otros vehículos, como son el caso de la Nissan NP300 con número de inventario 5410100008 y las motos que se mencionan por parte de Seguridad Pública, que al no utilizarse se les podría dar otra función en otra área, como podría ser el área de agua potable o alumbrado público, de las que las necesitan para poder desempeñar sus funciones de mejor manera. A continuación, en uso de la voz, la C. Marisol González Escobar, regidora, preguntó que si de casualidad no se tendrían fotos de los vehículos antes referidos, debido a que ellos como regidores desconocían en su totalidad el parque vehicular con el que el ayuntamiento contaba. Asimismo, en respuesta, el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, comentó que sí, en efecto, el secretario general contaba con evidencias a su resguardo y que ese mismo día o al otro día sin problema podrían dirigirse al lugar donde se encontraban los vehículos y pudieran constatar las condiciones en que se encontraban, e insistió en que algunos de esos vehículos ya no convenía arreglarlos o invertir en ellos y que sin problema se podrían ir a checar. Asimismo, en uso de la voz, el C. Víctor Manuel Licona Gallegos, regidor, dijo
que de su parte sí lo veía necesario constatar las condiciones en que se encontraban los vehículos para cuando fuera el avalúo y se pudiese verificar la veracidad del mismo, e insistió en que ellos desconocían todo el parque vehicular que se tenía dentro del ayuntamiento, y asimismo preguntó si aún así se haría la votación de aprobación del punto, a lo que el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario general y moderador de la sesión, respondió que protocolariamente se tendría que realizar el proceso de votación en el desahogo de la sesión, y también nuevamente en respuesta del señor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, mencionó nuevamente que sin problema podrían darles a conocer en físico los vehículos antes mencionados y propuso que al día siguiente pudieran ir a realizar dicha verificación de las condiciones de los vehículos para que tengan la información. Aunado a que si se llevaba a cabo en ese momento la aprobación del punto era única y exclusivamente para no demorar más el proceso administrativo que se requiere para dar de baja los vehículos. También en uso de la voz, el C. Uriel Hernández Romo, regidor, mencionó pues que no tenía caso tener en el inventario parque vehicular parado sin función. Asimismo, la C. Catalina Cordero González, regidora, en uso de la voz, mencionó que a lo que se refería el C. Víctor Manuel Licona Gallego, regidor, era que tenía la necesidad de conocer bien lo que se estaba mencionando ahí. Por ello era su insistencia de prorrogar el punto a otra sesión, a lo que en respuesta el C. Héctor Alejandro Hernández, presidente municipal constitucional, mencionó, tocante a la primera solicitud, el Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal, mencionó que él de ninguna manera se prestaría en una sesión para mentir sobre las condiciones del parque vehicular, y después de varias intervenciones más de algunos regidores sobre el mismo punto y dando la misma idea de el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario y moderador de la sesión, pidió nuevamente a los integrantes de la asamblea se hiciera el proceso de aprobación, por lo que el punto quedó aprobado con 6 votos a favor y 4 en contra, como se describe a continuación. El C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal, votó a favor. La C. Línea Mendoza Arellano, síndica, a favor. C. Juan José Sánchez Castañeda, regidor, a favor. C. Víctor Manuel Licona Gallego, regidor, en contra. C. Catalina Cordero González, regidora, en contra. C. Floro Guzmán España, regidor, en contra. C. Marisol González Escobar, regidora, en contra. C. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora, a favor. C. Viridiana Martínez Gres, regidora, a favor. C. Uriel Hernández Romo, regidor, a favor. En el punto número 7, referente a la propuesta del C. Héctor Alejandro Flores Hernández para que el municipio de Agua Blanca de Iturbide Hidalgo participe en la guía consultiva del desempeño municipal, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario general moderador, se dio el uso de la voz al arquitecto Paola Cristel Baños González, titular del área de planeación y movilidad urbana del ayuntamiento, para que pudiera dar explicación del punto que se estaba tratando. Asimismo, en uso de la voz, la titular del área antes mencionada procedió a explicar el punto de manera detallada, y al término de esta, ese Víctor Manuel Icona Gallego, regidor, en uso de la voz, mencionó que no le había quedado muy claro de qué se trataba el punto, por lo que el arquitecto Paola Cristel Baños González volvió a dar explicación del mismo, y dentro de la misma explicación tuvieron participación nuevamente la C. Catalina Cordero González, regidora, y el C. Víctor Manuel Icona Gallegos, emitiendo comentarios a favor de la aprobación del punto. Tal es el caso de que dentro del proceso de participación del municipio en la guía consultiva del desempeño municipal se tendría mayor observación del desempeño en las áreas de la administración. Y posterior, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario moderador de la sesión, procedió a realizar el protocolo de aprobación del punto número 7 que se estaba tratando, por lo que dicho punto quedó aprobado por unanimidad. En el punto número 8, sobre asuntos generales, se cedió la palabra al C. Víctor Manuel Icona Gallegos, regidor, quien en uso de la voz hizo la petición de que se le podría entregar nuevamente una copia de nómina certificada, porque le interesaba tener una copia de nómina actual. Posterior, se cedió la voz a la C. Catalina Cordero González, quien en uso de la voz mencionó que el director de reglamentos se acercó a ella en base a su comisión de reglamentos para que se pudiera dar el seguimiento a 2 solicitudes. Asimismo, la regidora pidió al secretario pudiera dar lectura a las mismas. Una de ellas era la de una problemática que ocurre en la calle Allende,
de la cabecera municipal sobre que hay vehículos mal estacionados causando molestias y riesgo para los ciudadanos y mejor se pudiera utilizar esa calle para agrandar más el tianguis los domingos. Y la segunda fue sobre una licencia de funcionamiento de que si se le debería o no otorgar el permiso al solicitante y fijar la cuota, a lo que en respuesta el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, mencionó tocante a la primera solicitud, que es justo lo que ha venido diciendo anteriormente, que juntos trabajaran para poder realizar reglamentos, tal es el caso del bando de policía y buen gobierno, y así evitar esas cuestiones, pero ya basado y con fundamento legal. Y sobre el segundo punto expuesto, mencionó que se tiene que aprobar la licencia de funcionamiento y que el tema ya lo había abordado con la tesorera, pidiendo a la misma pudiera llevar a la asamblea la propuesta, ya que se tiene que aprobar, pero de tal manera que sea correcta, porque al parecer se derivan varios ramos de cuota, en tal caso, fijar cuotas de acuerdo al mismo giro. Asimismo, se cedió la palabra al C. Floro Guzmán España, regidor, quien en uso de la voz mencionó que la ciudadanía le ha comentado la problemática de los caminos y él, en su cargo de regidor, lo mencionaría en la asamblea, de cuándo podría darse solución, a lo que el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, respondió que se estaba trabajando en ello, que es un proceso. También mencionó que lamentablemente las máquinas se han tratado de arreglar de diferentes fallas, pero se han vuelto a descomponer. Y eso es lo que retrasa los trabajos, y para avanzar se tienen que tener en buenas condiciones los camiones y maquinaria. Por último, se cedió la palabra a la C. Marisol González Escobar, regidora, quien en uso de la voz mencionó que se le ha acercado gente sobre temas del alumbrado público y que no se ha dado la atención debida a las peticiones y que ella personalmente ha solicitado lámparas y que no ha sido atendida la petición. A lo que el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, respondió que también ya se estaba trabajando en eso, que ahora el encargado de área ya es otra persona, por lo que se tiene nuevo material que ya se estaba distribuyendo en las comunidades. Asimismo, la C. Marisol González Escobar, regidora, también mencionó y dio lectura a una solicitud de apoyo de un proyector para una escuela del municipio y preguntó si los regidores creían conveniente si ellos apoyaban o la dirigían directamente al municipio, en este caso al presidente municipal, a lo que en respuesta el C. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal constitucional, mencionó que sin problema podría apoyar esa solicitud, pero pidió que hubiera un encargado de darle seguimiento al soporte de requisición, porque es un tanto tedioso y hay que realizar comprobaciones del mismo recurso de apoyo. En el punto número 9, el ingeniero Ángel Cristian Solís Soto, secretario general moderador de la sesión, dio por clausurados los trabajos de la 11ª sesión ordinaria, siendo las 17 horas 19 minutos del día 13 de febrero de 2025. Firmando al cárcel y al margen la aprobación de la misma acta. Pues bien, esa ha sido la lectura del acta anterior y pues protocolariamente me dirijo a ustedes respetuosamente para que se pueda hacer la aprobación de la misma, si es el caso, empezando como siempre con usted, señor presidente, y aludiendo a la palabra aprobada. Héctor Alejandro Flores Hernández, presidente municipal, aprobada. Lilia Mendoza Arellano, síndico municipal, aprobado. Juan José Sánchez Castañeda, regidor, aprobado. Víctor Manuel Licona Gallegos, regidor, aprobado. Floro Guzmán España, regidor, aprobado. Catalina Cordero González, regidora, aprobado. Marisol González Escobar, regidora, aprobado. María de los Ángeles Solís Gómez, regidora, aprobado. Viridiana Martínez Gres, regidora, aprobado. Uriel Hernández Romo, regidor, aprobado. Muchas gracias. Pues nuevamente, señor presidente, miembros de esta asamblea, les informo que el acta anterior ha quedado aprobada por unanimidad. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, al desahogo de los puntos 6, 7 y 8 del orden mismo referentes a la aprobación de minutos del proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diferentes disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz, agricultura sostenible y en materia de decisiones al Congreso, me permito dar lectura al artículo 158, que es quien fundamenta estos puntos de sesión. Y dice así:
de la Constitución Política del Estado y de Hidalgo, esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las iniciativas que tengan este objeto deberán estar suscritas por el gobernador o por 3 diputados cuando menos, por el Tribunal Superior de Justicia o por 10 ayuntamientos como mínimo, o por el Procurador General de Justicia en su ramo. Estas iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos para la expedición de leyes señaladas por esta Constitución, pero requerirán de la aprobación cuando menos de 2/3 del número total de los diputados. Como segundo párrafo del artículo, menciona que aprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente cuando así lo expresen la mayoría de los mismos. Ese párrafo habla precisamente de lo que estamos haciendo hoy, de que nos pasaron las minutas para que puedan ser o no aprobadas de acuerdo a la consideración de ustedes. En este momento cedo la palabra, señor presidente. Efectivamente, como bien menciona el secretario, de conformidad con lo que dispone el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, las adiciones o reformas a la misma, una vez aprobadas por el Congreso del Estado, deben ser sometidas a la consideración de los ayuntamientos, ya que para tenerse por aprobadas definitivamente deben ser presentadas para su aprobación y sanción, en este caso por la mayoría de los ayuntamientos del Estado. Y bueno, pido al secretario dar lectura a la tarjeta informativa que le instruí hiciera para cada una de las minutas que se van a tratar en los siguientes puntos del orden del día. Adelante, secretario, continúe con el desahogo del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, de acuerdo a la instrucción del presidente, para poder dar mayor agilidad y conocimiento a las minutas que se están tratando, supongo que ustedes en su totalidad pudieron percatarse de que hay una reforma en los artículos, donde se adicionan diferentes cuestiones a la Constitución Política. Pues ya nada más les voy a hacer un resumen de la tarjeta informativa que me pidió el presidente. En cada una de las que se va a leer, por decir, en la minuta número 1 de la 60 legislatura en materia de derecho a la paz, esta reforma tiene por objeto instaurar en Hidalgo el derecho a la paz. Tendrá como garantía constitucional buscar soluciones de los conflictos, trabajando a una sociedad que refleje valores desde la justicia y la educación, que encamine a la construcción de una comunidad práctica en la que todos los ciudadanos del estado de Hidalgo promocionen una cultura de paz. Y esta minuta habla de la modificación de reforma al párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. De una vez, con su permiso, y ustedes más bien me lo permiten, pues voy a dar lectura a la segunda minuta. Podría yo leerlas conforme se vayan desarrollando, pero mejor de una vez para que ustedes tengan el conocimiento. En la minuta número 2 de la 60 legislatura, en materia de agricultura sostenible, esta modificación de adición reconoce a la agricultura sostenible, productiva e incluyente mediante nuevas prácticas que derivan del respeto al medio ambiente, que servirá para fortalecer el desarrollo rural, en consecuencia, mejorando la calidad de vida de los agricultores del estado de Hidalgo. Y esta minuta habla de modificación de adición al párrafo 5 del artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. La minuta número 3, abordar en uno de estos puntos siguientes de la 60 legislatura en materia de sesiones del Congreso del Estado. Esta reforma habla y modifica los periodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, reduciendo el periodo de receso que se tenía considerado en los meses de enero y febrero, a solo dejarlo en el mes de enero y empezar desde febrero a las sesiones ordinarias. Esto con el objeto de que los diputados tengan mayor tiempo de atender sus responsabilidades y atribuciones legales y constitucionales. Los artículos que se reforman en esta minuta, con este decreto, es el artículo 36, 38, 39 y 46 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Esa ha sido la tarjeta informativa de cada una de las minutos que a continuación voy a leer de acuerdo al desahogo del día, del orden del día, perdón. Y bien, continuando con el desahogo,
En el punto número 6 es lectura, discusión y aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en este caso en materia de derecho a la paz, referente a la modificación de reforma al al párrafo cuarto del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. El de la voz, ingeniero Elquisa Solís Soto, me permito hacer lectura de la minuta número 1 de la 60 legislatura, que es la siguiente. Minuta número 1, 60 legislatura. Proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz. Artículo 1. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. El Estado priorizará el ejercicio de este derecho a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la paz y a la convivencia pacífica y solidaria. Transitorio, único. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Aprobada por la 66ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2024. Se remite a los ayuntamientos del Estado de Hidalgo para los efectos del artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada Diana Rangel Zúñiga, secretaria, y diputado José María Alejandro Pérez Ramírez, también secretario, firman al calce. Dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados y diputadas integrantes de la 66ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 28, 48, 56, fracción 1 y 58 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 75, 77, fracción 2, 79, segundo párrafo, 85, 91, 139 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, así como los números 25 y 27, fracción 1 de su reglamento. Las diputadas y los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales contamos con facultad de emitir el presente dictamen sobre la siguiente: metodología, trámite legislativo como número 1, número 2, contenido de la iniciativa en estudio, número 3, análisis técnicos de la propuesta normativa, número 4, considerándonos, número 5, resolutivo de la comisión, número 6, proyecto de decreto, trámite legislativo. 1. En la sesión ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2024, el diputado Andrés Vázquez, integrante del grupo legislativo de Morena de esta 66ª legislatura, presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de la paz como un derecho a las personas y los pueblos. 2. En esa misma fecha, la presidencia de la directiva turnó la iniciativa señalada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 3. La iniciativa del mérito fue registrada en el libro de gobierno de esta comisión dictaminadora con el número 028/60, con número romano. Número 2. Contenido de la iniciativa en estudio. En el desarrollo de la iniciativa analizada, el diputado promovente señaló como parte de la exposición de motivos de su propuesta de reforma los siguientes argumentos. La paz es uno de los valores máximos de su existencia humana, pues de acuerdo con la UNESCO, no significa ausencia de conflictos armados, sino pone de manifiesto que no existe paz cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, puesto que la paz tiene un contenido que es la exigencia de la justicia entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todos los pueblos y las culturas. Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día
dedicado al fortalecimiento de los ideales de la paz a través de 24 horas de no violencia y alto al fuego. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable hace hincapié en la paz específicamente a través del objetivo número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el cual realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible, a la vez de facilitar el acceso de todas las personas a la justicia y crear instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. En ese sentido, la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo, la negociación entre las personas, los pueblos, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, pero asimismo respetándonos e incluyéndose en esos tratados. El expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impuso una cultura de paz que se convirtió en la base para continuar con la consolidación de un México en paz, instaurando un llamado a la reconciliación entre todas y todos los mexicanos, como acciones encaminadas a fomentar y difundir una cultura de paz desde la educación y atención de grupos vulnerables, disminuyendo y erradicando los factores generadores de violencia. Por ello, al instaurar en Hidalgo el derecho a la paz, tendrá como garantía constitucional buscar soluciones profundas de los conflictos, trabajando hacia una sociedad que refleje valores desde la justicia y la educación, que encamine a la constitución de una comunidad pacífica en la que todas y todos desempeñemos un papel de promoción de una cultura de paz. Como Congreso debemos de consolidar las facultades de paz en las regiones y municipios que representamos. Tenemos que garantizar a las presentes y futuras generaciones el derecho a vivir en paz dentro de los considerados como derechos de la tercera generación, en las que se encuentra el derecho a la paz. El desenvolvimiento actual de la sociedad conduce a la creación de los derechos de la tercera generación que combinan lo individual con lo colectivo. En una agenda transformadora debemos encaminarnos a la construcción de la paz, en la que sea responsabilidad de todos los poderes, libre de corrupción y bajo el diálogo. En conclusión, Hidalgo debe de continuar con el modelo de paz instaurado, el cual seguirá beneficiando en el aspecto económico, social y de educación, en el entendido de que entre mayor paz exista, mejor transformación tendremos. Número 3. Estudio técnico de la propuesta normativa. Ahora bien, para definir el sentido de este resolutivo, la primera Comisión Permanente de la Legislación y Puntos Constitucionales realizó un análisis pormenorizado sobre la viabilidad, procedencia y factibilidad del contenido de la iniciativa en comento. En ese sentido, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 85, 91, 141, 198, fracciones 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 24 y 110 de su reglamento, este cuerpo colegiado llevó a cabo las siguientes gestiones para aprobar el examen técnico efectuado. El 30 de octubre del 2024, la presidencia de la Comisión giró el oficio con número 60, número romano, con letras PCPLYPC, diagonal 048, diagonal 2024, dirigido al titular de la Institución de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, para efecto de solicitar su colaboración mediante la elaboración y remisión del estudio técnico jurídico de la iniciativa 02860, con número romano. Derivado de dicha solicitud, del órgano auxiliar consultado remitió el oficio CELSH 60, número romano, diagonal EL, diagonal 044-2024, el cual contiene un análisis de la iniciativa sujeto a la consideración de la Comisión. Dicho documento, integrado por un estudio detallado de investigación, sustento legal, legislación comparada, análisis de impacto presupuestal y técnica legislativa, arroja de forma general la conclusión de que se trata de una propuesta normativa viable, señalando propuestas de modificación con respecto a su inserción normativa, instrumento que en términos de la legislación invocada no resulta
vinculante para la Comisión, pero que sirve como apoyo de forma orientada para la determinación adoptada en este dictamen. Número 4. Considerandos. Basado en dichos argumentos y criterios, las y los integrantes de la primera Comisión de la Legislación y Puntos Constitucionales han arribado a las siguientes consideraciones. Primero, que de conformidad en los artículos 28, 48, 56, fracción 1 y 58 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 75, 77, fracción 2, 79, segundo párrafo, 85 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo en relación con los numerales 25 y 27, fracción 1 de su reglamento, esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es competente para conocer y emitir resolutivo del presente asunto, al tratarse de una iniciativa de reforma que pretendan impactar sobre la Constitución local. Segundo, que la fracción 2 del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la fracción 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo facultan a las diputadas y diputados integrantes de nuestro Congreso Estatal para iniciar leyes y decretos, de lo cual se desprende que el legislador promovente cuenta con la categoría necesaria para promover reformas a la Constitución local, como es el caso de la iniciativa que se dictaminará. Tercero, que sobre esa base, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para que las adiciones o reformas propuestas a dicho texto fundamenten lleguen a ser parte de la misma, se deberán seguir al mismo trámite establecido para la expedición de leyes y se requerirá la aprobación de cuando menos 2/3 partes total de los legisladores que integran el Congreso Estatal. Cuarto, que en ese tenor el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Hidalgo prevé que a nuestro Congreso local le corresponden las facultades y obligaciones que se establecen en la Constitución General, en la Constitución local y en los demás ordenamientos legales. En correlación, la fracción 1 del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo dispone que el Congreso local le corresponde legislar en tanto lo que concierne al régimen inferior del Estado, y la fracción 1 del artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta a la Comisión de la Legislación, Puntos Constitucionales para analizar y dictaminar las iniciativas de reformas o adiciones a la Constitución estatal. Quinto, que respecto del proceso legislativo, los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo regulan que toda iniciativa de ley o de decreto deberá pasar a la comisión o comisiones respectivas y que el trámite de las mismas se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 85 y 91 en dicha Ley Orgánica, esta comisión resolutora ha llevado a cabo las gestiones y estudios necesarios para resolver la propuesta normativa tornada conforme a la legislación aplicable y bajo los principios que rigen el derecho parlamentario. Sexto, que sobre el análisis de fondo del asunto en materia de este resolutivo, esta comisión considera adecuado precisar que el objeto de iniciativa 028 diagonal con número romano 60 es reformar el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo con el propósito de incorporar la previsión de que todas las personas tienen derecho a la paz en los términos que dispone el propio texto constitucional. Séptimo, que para sostener el sentido de este dictamen se invocará primeramente el sustento convencional de esta Constitución, estimada aplicable en relación con el derecho de paz. Para ello conviene citar los siguientes instrumentos internacionales. Inciso A. Carta de las Naciones Unidas. En su preámbulo señala la necesidad de preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra,
de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas, y de crear condiciones bajo las cuales puedan mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados de las fuentes del derecho internacional. Y sobre esa base el instrumento prevé el establecimiento de una organización internacional denominada Naciones Unidas, cuyas principales finalidades son practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos, unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asegurar mediante la adaptación de principios la adoptación de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. B. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 28 establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Además, en su preámbulo sostiene que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, por lo que dicha redacción se puede interpretar que si el concepto de orden internacional incluye necesariamente la idea de paz, debe deducirse que toda persona tiene derecho a que exista un orden internacional capaz de asegurar y garantizar la paz tanto en lo individual como en lo colectivo. C. Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz. El número 1 del artículo 1 señala que toda nación y todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tiene el derecho inminente a vivir en paz. El respeto de ese derecho, así como los demás derechos humanos, redunda en el interés común de toda humanidad y es una condición indispensable para el adelanto de todas las naciones grandes y pequeñas en todas las esferas. D. Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, cuyo contenido reconoce que garantizar que los pueblos vivan en paz es un deber sagrado de todos los estados, por lo que proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. 2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar la realización es una obligación fundamental de todo Estado. 3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados está orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra. Y 4. Hace un llamamiento a todos los estados y a todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional. 8. Que en el Pleno Nacional los 3 primeros párrafos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente. En el artículo 1, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas de protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Lo anterior pone en evidencia que la interpretación conforme entre el texto fundamental y los instrumentos convencionales citados resulta la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la paz de toda persona, por lo que considera que la propuesta de reforma cuenta con el sustento constitucional necesario para su procedencia. Noveno, que en relación con el contenido y los alcances de derecho a la paz, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia de la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, ha determinado que la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales, sino que también es un derecho humano del que todas las personas de los grupos y los pueblos somos titulares, por los que todas y todos tenemos derecho a vivir en paz. Y todas y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera. Conforme a dicho concepto, la paz no es solo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo, que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a las actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos, el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del estado en el que se resida, el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Décimo, que en un ejercicio de derecho comparado, esa comisión ha identificado de diversas entidades federativas que contemplan actualmente el derecho a la paz con una categoría de rango constitucional, siendo dichos ordenamientos coincidentes en establecer tal derecho como una prerrogativa en favor de toda persona y el cargo del Estado, pero presentando diferencias con respecto a su previsión e inserción. Se muestra a continuación una tabla comparativa, la cual me permito leer también, sobre unos conceptos que es ordenamiento estatal y contenido. En ordenamiento estatal es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, última modificación 30 del 09 del 2023. En su contenido habla del artículo 26. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. Cualquier forma de violencia es destructiva y atenta contra el derecho humano integral y a la dignidad de la persona. En el Estado y la sociedad en su conjunto deben crear las condiciones que permitan a todos y cada uno de los integrantes a vivir en paz, sin violencia, sin temor, sin miedo a ser atacados. Cualquier persona puede exigir la autoridad al cumplimiento de su obligación y, en su caso, a la sanción o infracciones. La seguridad pública es un servicio a cargo del Estado y los municipios para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, el mantenimiento del orden y la paz públicos. Nuevamente, en ordenamiento estatal es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, cuya última modificación fue el 12 del 09 de 2024. Y en su artículo 3 habla que el Estado de Durango reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de ley y se reputa como
nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establece la ley. En el estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, así como a la paz y a la seguridad pública. Nadie estará sometido a esclavitud alguna. En consecuencia, quedan abolidas la pena de muerte, la esclavitud o servidumbre y la trata de personas en todas sus formas. Para la consecución de la paz, el Estado y sus municipios priorizarán la prevención y fortalecerán el componente resolutivo de la seguridad pública, realizarán y promoverán acciones de paz positiva mediante el enriquecimiento de sus instituciones, el respeto a los derechos humanos, la participación social, cohesión familiar y comunitaria y la seguridad ciudadana. También en su ordenamiento estatal hablan de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Nuevo León, cuya última modificación fue el 29 del 05 de 2023, donde en el artículo 22 habla de que todas las personas tienen derecho a la paz, a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libres de amenazas generadas por el ejercicio de cualquier tipo de violencia y la comisión de delitos. En el Estado y en los municipios elaboran políticas públicas de prevención y cultura de paz para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas a través de una agenda de riesgos. El Estado, en ejercicio de función de seguridad pública, deberá en todo momento salvaguardar la integridad y los derechos de las personas e igualmente preservará las libertades y el orden de paz. Otro ejemplo del ordenamiento estatal es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. En artículo 2, párrafo 6, habla del derecho a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos. Son derechos fundamentales que esta Constitución reconoce a favor de todas las personas. También en otro ordenamiento estatal habla de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, cuya última modificación fue el 12 del 10 de 2024, en el artículo 4, párrafo 15. Toda persona tiene derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el goce del pleno equitativo de los espacios y bienes públicos, fundado en principios de democracia, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y el medio ambiente, igualdad sustantiva, inclusión social, justicia social, participación y paz. Y por último, en el ordenamiento estatal también se encuentra la Constitución Política del Estado de Colima, cuya última modificación fue el 11 del 05 de 2024, en el artículo 2, que habla de que toda persona tiene derecho, en la fracción 7, a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. 11, que con base en los argumentos expuestos, esta primera Comisión Permanente de la Legislación y Puntos Constitucionales ha llegado a las siguientes determinaciones. 1. Se considera viable la propuesta de incorporar a la Constitución Política del Estado de Hidalgo una disposición relativa a considerar expresamente el favor de todas las personas del derecho a la paz, toda vez que dicha propuesta cuenta con el respaldo convencional, constitucional y legal que se desarrolla en los considerandos 7 a 9 de este resolutivo. 2. No obstante, derivado del análisis técnico abordado con relación a los alcances e interpretaciones que a nivel internacional se han concedido a dicho término, así como el estudio de derecho comparado realizado con los textos constitucionales de otras entidades federativas, esta Constitución estima conducente realizar las modificaciones necesarias a la propuesta original para efecto de otorgar un mayor despliegue al concepto que se pretende incorporar, sobre la base de que el derecho de las personas a la paz, a la convivencia pacífica armónica, implica la necesaria corresponsabilidad del Estado de realizar acciones para lograr dicho objetivo. 5. Resolutivo de la Comisión. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales presentamos al Pleno el siguiente dictamen. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma en el artículo 4, párrafo que se reforma el 4 párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz.
Quinto proyecto de decreto. En consecuencia, la comisión que suscribe somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto: decreto por el cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la paz. Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. El Estado priorizará el ejercicio de este derecho a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la paz y a la convivencia pacífica solidaria. Transitorio